Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a discutir el estado de calamidad pública que recientemente acaba de emitir el Ejecutivo. Y para ello contamos con dos expertos, Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario, y Cristian Castillo, analista del INUSAC. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Renzo, quisiera iniciar con usted. Tanto el gobierno de Jimmy Morales como el de Alejandro Yamatei utilizaron esta figura en múltiples ocasiones y, por supuesto, en su momento recibieron bastante críticas. ¿Por qué razón los gobiernos están recurriendo cada vez más a esta figura? Esta es la segunda ocasión en que el actual gobierno está tratando de implementarla. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual se está impulsando tan frecuentemente esta figura? El estado de excepción, que es uno de los que plantea la ley de orden público, se ha evidentemente mal utilizado históricamente y puntualmente en estas últimas administraciones. Es decir, en el marco o haciendo uso de esta misma ley y en este caso, del menú de opciones que tiene, incluyendo el estado de calamidad, pues se ha utilizado para fines realmente inclusive hasta perversos. Es decir, que son los que hoy le generan mucho anticuerpo a este planteamiento, que me parece que tiene un razonamiento técnico diferente, que tiene una justificación importante. Sin embargo, se encuentra precisamente con eso, es decir, con esta especie como de sobreuso que se le da al estado de calamidad y que se ha prestado maliciosamente para fines particularmente de corrupción, tráfico de influencias y nada que ver con las finalidades en las que nominalmente o formalmente se han planteado. En esta ocasión, entonces, hay, digámosle así, una una serie de dudas, de cuestionamientos. Primero, ¿qué tanta diferencia puede haber entre este estado de calamidad y lamentablemente esos diversos, digamos, episodios que tenemos y que han sido anómalos en el país? Y el otro punto fundamental, eso tiene que ver con transparencia y demás, que me parece que el Ministerio de Comunicaciones, que es el que en buena medida está atrás de esta gestión en particular, recientemente vi por ahí, creo que hace unos cuantos días, un planteamiento que me parece que es interesante y que es de los elementos que ojalá generen una discusión técnica adecuada en un epicentro político como es el Congreso, que es decir claramente para qué va a ser este estado de calamidad y para qué no va a ser, porque lo que se ha prestado es para que sea un cheque en blanco. En este caso, creo yo que el tema de enfocarlo, el tema de plantear cuestiones en materia de transparencia podría ser la diferencia respecto a estos antecedentes recientes que me parece que son perjudiciales y también en esta coyuntura se encuentran con que son una piedra enorme en el zapato que vamos a ver cómo se solventa precisamente hoy. Cristian, ¿se justifica utilizar esa figura en estos momentos en el país? Es claro que pues, la situación del clima, el daño a la infraestructura, pero ¿realmente se tenía que utilizar esta figura? ¿O el gobierno tenía otras opciones que debió haber explorado antes de llegar a este estado que, como ya lo indicaba Renzo, pues es tan polémico y genera tantas suspicacias en la población? Desde luego, Paul, y el agradecimiento y un saludo a la audiencia. Desde luego que la forma adecuada de poder anticipar lo que estamos viviendo era a través de una readecuación presupuestal en los 2, 3 primeros meses de gobierno. Sin embargo, se le fue el primer semestre al gobierno actual, no logra hacer esa readecuación, va tras una ampliación del techo presupuestal. Y ahora que se presentan las crisis derivadas de los fenómenos naturales, obviamente encuentran los límites que impone a la ejecución presupuestal la ley de presupuesto del Estado, pero además la ley de compras y contrataciones. Entonces me parece muy oportuna su pregunta, Paul, cuando usted refiere esta malutilización de los estados de calamidad viene desde el gobierno del Partido Patriota. Fue Otto Pérez Molina, después del terremoto de San Marcos a finales del año 2012, cuando descubren que es a través de los estados de calamidad que se puede ejecutar, saltándose las limitaciones de la ley de compras y contrataciones y obviando la fiscalización del uso de los recursos precisamente amparados en supuestas calamidades. Con el actual gobierno este es el tercer intento. Hay que recordar que el primero fue propuesto por el mismo Congreso de la República cuando le recomiendan al presidente Arévalo pedir un estado de calamidad por los incendios en el volcán de Agua. Luego el presidente de manera tardía
presenta una solicitud de estado de calamidad que no le aprueban. Y ahora vemos este tercer intento que se da, segundo para el organismo ejecutivo, pero lo que debemos entender es que estamos cambiando al conductor del vehículo, pero el problema no necesariamente es solo el conductor, el vehículo tiene serios problemas y hemos discutido a lo largo de los últimos 10 años, desde que se da la crisis político-institucional del 2015, que urge una reforma político-institucional al modelo de gestión pública, una mejor ley de compras y contrataciones, mejores técnicos al frente de las instituciones. Esto pasa por una reforma al servicio civil, procesos mucho más ágiles para la adquisición de bienes y servicios que permitan darle al Estado capacidad de reacción. Todo esto no se ha logrado. Ahora, Renzo, ¿qué opciones, insisto en la pregunta, tenía el gobierno ante esta situación? Porque, pues, efectivamente, la infraestructura está en crisis, hay varios puntos del país en donde están sufriendo daños significativos. Pudo haber utilizado los canales normales, por decirlo de alguna forma, la ley de contrataciones para poder ejecutar y atender estas emergencias, porque entiendo que incluso hay un fondo de emergencias del cual se puede echar mano en estas circunstancias. ¿Cómo analiza esta situación, Renzo? Bueno, nominalmente tendría otros caminos y uno fundamental es con los propios recursos que se tienen en el presupuesto. El pequeño gran detalle es que en este caso el presupuesto que está operando ahora es uno que viene, que estuvo vigente en el año 2022, que se extendió en el 2023 y que ahora aplica otra vez en el 2024. Es decir, hay una suerte de candado, llaves y dificultades. Eso es por un lado que hay que enfrentar. El otro elemento al que se enfrenta el Ejecutivo es el tema de la ejecución rápida. Es decir, hoy por hoy los mecanismos que se tienen, y eso no solamente aplica en este gobierno, sino aplica en general, digamos, los mecanismos, el cumplimiento adecuado de la ley de compras y contrataciones y otro tipo de normativas es sumamente engorroso. Y se supone entonces que dado hoy el estado caótico de la infraestructura, que es hacia donde va mucho orientado los recursos que se plantean los que se plantearían en este estado de calamidad, tiene que ver con tratar de encontrar una especie como de fast track, de camino rápido para poder no modificar totalmente, pero sí por lo menos mejorar la situación de ciertas arterias, ciertas infraestructura vial del país. Así que en esa suerte como de decir, contar con recursos, con una liquidez de recursos que permita una ejecución rápida. Además, tomando en cuenta que tiene un cierto sentido, hasta en buena medida hasta preventivo, digámosle, porque el invierno o la temporada de lluvias 2024 recién está comenzando. Es decir, si no se hace ahora, el caos va a ser mayor, qué sé yo, en el mes de septiembre u octubre. Creo que esos son como un poco los razonamientos. Ahora, Cristian, el partido de gobierno fue sumamente crítico de esta figura durante el gobierno anterior. Y de hecho, pues hoy en día parte de las críticas que se le hacen es que en su momento, pues fueron bastante ácidos en criticar este tipo de figuras. Políticamente, ¿cómo lo puede manejar el gobierno? ¿Qué justificaciones tiene que dar ante la población para no sufrir un desgaste que pareciera que ha sufrido ya en los primeros meses de gobierno? ¿Cómo manejar esto políticamente? Bueno, en la idea que planteaba anteriormente, pensando al país como un vehículo bastante deteriorado, lo que sucede en las elecciones recién pasadas y lo que está viviendo el actual gobierno es que ahora ellos son los pilotos de ese vehículo que está en bastantes malas condiciones y se dan cuenta ya en el ejercicio del poder. En ese sentido, era más fácil como copiloto o como acompañante en el asiento de atrás criticar al piloto, decir, estás usando un estado de calamidad para empujar este vehículo que tiene pinchadas las llantas, que no le funciona muy bien el motor. Y entonces ahora que ellos están al frente y llevando el timonel del Estado, se encuentran con esta serie de presiones y de bloqueos institucionales y burocráticos que bien refería el licenciado Rosal, que no les permite una ejecución ágil. Y entonces recurren a la tradición de los últimos 5 gobiernos de recurrir a los estados de calamidad para ejecutar por la vía de la excepción. Aquí las alertas son 2, me parece, o 3 que el gobierno actual debe evitar. Primero,
ser muy transparentes en qué se van a usar los recursos, cuáles van a ser las unidades ejecutoras y cómo fiscalizar esa ejecución de los recursos, para evitar que la población caiga en la crítica tradicional de que cuando se ejecuta en estado de calamidad no se puede fiscalizar los recursos gastados en ese periodo. Segundo, es importante trasladar a la población constantemente una rendición de cuentas y sobre todo que los gastos que se hagan ahorita, como bien refería también el licenciado Rosal, sean para atender el periodo completo de lluvias, no para 30 días, porque si no vamos en 30 días a estar pidiendo una ampliación del estado de calamidad, que es precisamente lo que los gobiernos anteriores han mal utilizado, no la figura del estado de calamidad por 30 días, sino las ampliaciones recurrentes, que eso permite que hayan pues opacidad en la forma en que se gastan los recursos. Y tercero, y que tal vez la parte más importante, es que los gastos sean racionales, es decir, ya empieza a haber crítica que en estos 2-3 primeros días del estado de calamidad ya hubo un gasto de arriba de 200 millones de quetzales del fondo de emergencias. Y empiezan las voces críticas a decir se los gastaron en semillas, se lo gastaron en cosas que pareciera que no son urgentes para atender la crisis de las lluvias. Entonces es importante que todos los gastos que se hagan con el actual estado de calamidad sean convergentes a enfrentar los impactos de los fenómenos climáticos extremos que estamos viviendo. Renzo, ¿qué tipo de informes tiene que presentar el gobierno cuando termine este estado de calamidad? Y vamos a hablar un poco más adelante de si se va a aprobar o no en el Congreso. Ustedes nos dirán su opinión. En el momento que estamos haciendo este programa, pues todavía no ha sido presentado ante el Congreso. Pero, Renzo, ¿qué se esperaría de diferente respecto a lo que hicieron los gobiernos anteriores con esta figura respecto a la rendición de cuentas a la ciudadanía? Esta es una gran oportunidad porque precisamente se da esto a los 6 meses del inicio de la nueva administración. Entonces hay que verlo, digamos, en positivo, o por lo menos como esto, como una oportunidad para que se puedan hacer, precisamente se puedan rendir informe detallado del costo de las obras, obras ya sean de infraestructura nueva o de mantenimiento o de lo que sea, pero decir, bueno, ¿cuál es el costo de esto? Inclusive cuánto es lo que se está ahorrando el país si esto lo hubiera hecho otra administración? Eso por un lado. Ya el licenciado Castillo refería muy bien otro elemento clave es quiénes son los ejecutores. Ejecutores en varios sentidos. Uno, las instituciones y sus unidades ejecutoras por parte de la institucionalidad pública, pero también a quiénes se contrata. Es decir, a qué tipo de contratistas de obras se va a llevar a cabo y cuáles fueron los mecanismos para la selección adecuada. Ya se sabe, cumpliendo la ley de compras y contrataciones, sí, pero con detalle, con todo ese detalle, digamos, lo más juicioso posible. Y lo otro importante es en términos de prioridad, es decir, la obra o el mantenimiento, lo que sea, cuál es el sentido, cuál es el approach, cuál es el tipo de beneficio. No vamos a decir, pues se mejoró una carretera que va a servir para 3 millones de personas, ok, pero ese es un dato demasiado exiguo, demasiado general, digamos. Esto hay que focalizarlo. ¿Cuál es la ventaja que en ese momento tiene Guatemala? ¿Cuál es la ventaja o la posibilidad de mejoras? Alrededor de esos 3 paquetes veo el tema planteado. Ahora hablemos del Congreso. Cristian, ¿cuál es la perspectiva de lo que vaya a suceder en el Congreso cuando esto se plantee finalmente al hemiciclo? Pareciera que los canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso están rotos y con lo que hemos visto en las últimas semanas, pareciera que lleva todas las de perder esta iniciativa en el Congreso. ¿Cuál es su lectura? Bueno, a mí me parece más bien, licenciado Boteo, que se va a encontrar el pan con el hambre. ¿Por qué? Porque los contratistas del Estado ya llegaron a un estado de abstinencia absoluta porque los dineros del Estado no están fluyendo. Hay una lentitud por parte de la administración central a la hora de ejecutar los recursos públicos. Y entonces tenemos un chorro que se abre a cuentagotas por parte de la administración del gobierno central y por otro lado una serie de contratistas que están esperando con ansias que pues fluyan los recursos para darle seguimiento a los proyectos ya asignados y obviamente para asirse de nuevos proyectos de infraestructura. Entonces, en el Congreso en este momento me parece que el estado de calamidad va a llegar como el pan a un montón de hambrientos que están otra vez queriendo hacer su negocio redondo
en este periodo de estado de calamidad. En ese sentido, hay ahí probabilidades de que la aprobación se dé no para beneficio de la población, sino para desentrampar los diques administrativos que han habido en estos primeros 6 meses en la ejecución presupuestal. Renzo, rápidamente, ¿cuál es la expectativa de lo que sucede, de lo que va a suceder en el Congreso? ¿Coincide con el análisis que nos hace Cristian? Yo en buena medida diría que sí. El tema que tiene que ver aquí el Ejecutivo es si ese escenario, si esa alternativa le es positiva o no. A primera línea uno diría que no. Entonces casi que el mismo Ejecutivo sería el obligado a decir, retiro mi propuesta y más bien me quedo con la ejecución presupuestaria ordinaria, con todas las dificultades habidas y por haber, pero al menos yo puedo cuidar la tienda y no estoy sujeto a los extorsionistas. Porque ahorita lo que está haciendo el Ejecutivo es, sí o sí, porque no tiene alternativa, someterse a un doble juego de extorsionistas. Uno, los que están en el Congreso, y segundo, en segundo plano, a quienes responden buena parte de ellos, o los que están, como ya lo decía el licenciado Castillo, hambrientos, literalmente esperando sobre la 9ª Avenida a ver qué se aprueba para ver en qué le caen, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, me parece que sería inconveniente, no para el gobierno, sino para el país. Me quedan 30 segundos, pero una de las discusiones que muchas veces se plantean en las mesas de debate público es la necesidad de reformar esa ley de orden público que proviene de 1965, si no estoy mal, porque pareciera que ya no está acorde pues, a las realidades de un país avanzado en el siglo XXI. Renzo, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo sí suscribo totalmente, lo he dicho en varios momentos, la importancia, la necesidad, la urgencia de que se reforme esta ley, porque es anacrónica, evidentemente, y porque se ha utilizado para todo lo que hemos mencionado y muchas cosas más. Sin embargo, evidentemente hoy las condiciones, pues primero no hay, que yo sepa, ningún proyecto de reforma de esa ley, y lo segundo es que no hay el espíritu, digamos, en el Congreso, porque eso significaría que los propios legisladores cerrarían no un chorro, sino una variedad de chorros que les ha sido útil históricamente. Cristian, terminamos con usted. A mí me parece que no es el problema la ley de orden público, es la ley de compras y contrataciones. Desafortunadamente, como tenemos un sistema de compras tan engorroso que no permite la ejecución ágil y de manera diferenciada entre los ministerios, los gobiernos recurren a la ley de orden público totalmente anacrónica para, por excepción, brincarse todos los procedimientos y controles. Lo que me parece que es urgente que el Congreso, esta 10ª legislatura, discuta de manera seria es una reforma a la ley de compras y contrataciones o una nueva ley de compras y contrataciones que tenga mecanismos diferenciados entre salud, infraestructura, educación, etcétera, para que las compras sean oportunas y respondan a las necesidades de la población y a los diferentes retos que se dan a lo largo de los fenómenos climáticos extremos que están azotando a nuestro país. Y que son fenómenos climáticos que parecieran más recurrentes en las últimas décadas, con tema de sequías, lluvias, huracanes, incendios, bueno, en fin, una serie de circunstancias que el país está atravesando y sin duda alguna va a atravesar en el futuro y que tenemos que buscar opciones a lo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias por su análisis a ambos y a ustedes en casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.